En 1998, en la víspera de la elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela, el país estaba produciendo 3.300.000 barriles diarios de petróleo y además producíamos 4 millones de pies cúbicos al día de gas natural. La capacidad de refinación de Venezuela era impresionante. 1.700.000 barriles se refinaban en las refinerías de Venezuela. Pero además teníamos capacidad de refinar 1.200.000 en las 7 refinerías que teníamos en Estados Unidos, más de 250.000 en las refinerías de Europa, que estaban en el Reino Unido, en Bélgica, en Alemania, y además 330.000 barriles que podíamos refinar en la refinería de Curazao. Si te parece que el contenido de este episodio vale la pena, ayúdame a difundirlo. Dale like, suscríbete al canal, hazme algún comentario y compártelo con otras personas a las que les pueda interesar. Venezuela tenía 7 refinerías en Estados Unidos, oleoductos que atravesaban todo ese país, más de 17.000 estaciones de gasolina. El PDVSA era una empresa tan grande que el 10% de la gasolina que se ponía en la potencia económica más grande del mundo, la mayor consumidora de gasolina y de petróleo del planeta, Venezuela le ponía el 10% de los vehículos, cargaban gasolina venezolana, pero no era que era con petróleo venezolano, era el petróleo venezolano procesado por Venezuela, refinado en refinerías venezolanas, pasaban por oleoductos venezolanos y llegaban a estaciones de Citgo venezolanas. Es decir, el 10% de los vehículos que transitaban por Estados Unidos transitaban con una gasolina hecha en Venezuela 100%. En los años 90, con la apertura petrolera, vinieron más de 50 empresas extranjeras con inversiones que superaban los 60.000 millones de dólares. PDVSA llegó a ser la empresa 39 en el mundo, la 39 más grande y la segunda en América Latina, de acuerdo con los ingresos. Además, teníamos el Centro de Investigaciones de Tecnología, INTEVEP, uno de los mejores del mundo, y el CIET, un centro de estudios y de investigación también de primer nivel. Hoy, los profesionales formados en el CIET están valorados en las principales empresas petroleras del mundo con la diáspora que ha habido. En 1999, Hugo Chávez llegó a la presidencia y nos ofreció a los venezolanos que ahora PDVSA iba a ser de todos. Bueno, pasamos de tener la gasolina más barata del mundo a no tener gasolina, a tener que hacer largas colas y a pagarla a precios internacionales. En mi generación, los que pertenecen a mi generación, nunca en la vida pagaron gasolina a precios internacionales y antes. Venezuela siempre, los venezolanos siempre pagamos la gasolina con subsidios del Estado. Esta es la primera vez en la historia nuestra donde los venezolanos estamos pagando gasolina a precios internacionales y en dólares en las estaciones de servicio. Pasó PDVSA de generarle una renta enorme al Estado con el que se podían pagar, hacer obras de infraestructura, pagar a los funcionarios públicos, a una renta que no permite ni siquiera darle un salario a los maestros que les permita comprar la cesta básica alimentaria. ¿Cómo se destruyó PDVSA? A PDVSA la verdad es que le cayeron a tiros. El primer tiro que le metió Hugo Chávez fue con la ley habilitante y la aprobación de las 49 leyes famosas. Aprobó una nueva ley de hidrocarburos que terminó echando por tierra todos los estímulos que se habían creado en la apertura petrolera para las inversiones. Se creó un modelo de negocios en el cual las empresas para invertir en Venezuela tenían que ir en asociación con PDVSA, pero una asociación que era ineficiente porque todo era controlado y centralizado por PDVSA. Es decir, las empresas para poder comprar insumos que necesitaban, todo eso tenían que pasar por una burocracia en PDVSA que hacía todo lento. Además, el cambio gerencial en PDVSA hacía que cuando llegaba la nueva gerencia se paralizaran todas las actividades y una empresa petrolera para funcionar eficientemente tiene que tener flexibilidad para hacer todas esas operaciones de forma autónoma. Si todo estaba centralizado en PDVSA y todos los procesos que tenía que hacer la empresa tenían que pasar por esa burocracia, pues las empresas empezaron a ser fuertemente ineficientes. Además, PDVSA no pagaba. Entonces las empresas empezaron a tener problemas crediticios, de credibilidad, etcétera. Es decir,
tenían problemas para su funcionamiento. Pero además las empresas vendían petróleo, les pagaban en dólares y esos dólares para pagar sus operaciones en Venezuela tenían que cambiarlo en el Banco Central a unas tasas ridículas. Entonces terminaba encareciendo mucho más sus operaciones en Venezuela. Todo esto sumado a un aumento en los impuestos que hacía que la rentabilidad de esas empresas se viera disminuida a su mínima expresión. Hacer eso tiene sentido porque tú aumentas la renta. Si tú agarras a todas las empresas y las pones a pagar al máximo posible, tú generas más renta. Pero eso es como matar la gallinita de los huevos de oro. Eso es recursos hoy que te van a faltar mañana, porque eso desestimula la inversión. Y las empresas petroleras mundiales tienen muchos sitios donde invertir su dinero y mucho petróleo que desarrollar. Y si en Venezuela todas las condiciones no las estimulan a venir para acá, se van para otra parte. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. En Venezuela hubo un proceso de desinversión en materia petrolera, producto de un modelo de negocios que francamente desestimuló toda la inversión. Es decir, se revertió todo lo que se venía haciendo con el proceso de apertura de los años 90. El segundo tiro que le metieron a PDVSA se lo metieron con el paro petrolero y sobre todo con el despido de 20.000 trabajadores. Hay que verle la cara a una empresa que no funcionaba además con la cantidad de trabajadores que tiene ahora o que llegó a tener después, que eran miles de trabajadores. PDVSA era una empresa que funcionaba con el personal que requería y tenía 20.000 trabajadores, fueron despachados de un día para otro. El promedio de años de trabajo que esa gente tenía eran 15 años. 15 años de construcción de capital humano, entrenamiento de gente, formación profesional. Cuando tú multiplicas 20.000 trabajadores por 15 años, estás hablando de 300.000 años de acumulación de capital humano. Todo eso tirado para la basura. Si le quitaron a PDVSA todo el capital humano formado que tenía muchos años y que hacía de esa empresa una de las empresas más eficientes petroleras del mundo. Chávez confesó muchísimas veces después del paro que él había estimulado y provocado ese paro para poder asumir el control de PDVSA. Él se quejaba de que no podía nombrar ni siquiera un portero en la industria petrolera venezolana y a partir del paro se hizo dueño y señor. Siempre pasa con estos regímenes, cuando la lucha se polariza y cuando se radicalizan las luchas, estos regímenes que nadan como pez en el agua en el conflicto, pues terminan ganando. Y con el paro petrolero, Chávez hizo dueño y señor de la industria. Y el tercer tiro se lo metió toda la prédica socialista, es decir, toda esa prédica contra la empresa privada y las acciones concretas que se tomaron contra dos empresas fundamentales, que ConocoPhillips y la ExxonMobil, dos empresas importantes petroleras a las que el gobierno desconoció sus derechos que tenían en las operaciones petroleras que tenían en Venezuela, terminaron demandando y terminó Venezuela perdiendo unos juicios y condenado a pagar sumas multimillonarias. Todo eso desprestigia al país, no solamente al gobierno, porque después las empresas petroleras cuando van a invertir en Venezuela dicen, bueno, eso es un país donde no se respetan las reglas de juego. Eso le hace un daño profundo a Venezuela, no al gobierno. ¿Cuál es el futuro de la industria petrolera en Venezuela? Bueno, el futuro está complicado por muchas razones. La primera es lo que hemos hablado, hemos perdido capital humano. La segunda es que tú requieres inversiones multimillonarias para recuperar la producción. Tú, para llegar a 3 millones de barriles otra vez, necesitarías 20 años con inversiones superiores a los 20.000 millones de dólares. Venezuela no tiene esos recursos. Y en el mundo, los recursos que están disponibles para la inversión petrolera tienen muchas oportunidades. Es decir, en este momento no hay escasez de petróleo, hay sobreabundancia de reservas petroleras. Esas empresas tienen cómo sacar petróleo de muchos sitios a muchísimo más bajo costo que en Venezuela, donde el petróleo es un petróleo de mala calidad que requiere de altos costos de procesamiento para poder ser utilizado. Entonces, es muy difícil recuperar la producción petrolera a los niveles que teníamos. Se puede recuperar producción petrolera y se debería recuperar para desarrollar una industria petroquímica que ayude a generar empleo y riqueza para Venezuela. Ahora, para poder recuperar la producción petrolera, la primera cosa que hay que hacer es enterrar PDVSA. PDVSA no tiene manera de colaborar con la recuperación de la producción petrolera.
Es una empresa que feneció, hay que darle cristiana sepultura, del gobierno y de la oposición. Todo el liderazgo siempre, creo que de forma absolutamente demagógica, hablan de que si ellos llegan al poder van a recuperar PDVSA. PDVSA es irrecuperable. La única forma que tenemos para que aquí podamos aumentar nuestra producción petrolera y aprovechar ese petróleo para desarrollar, repito, la industria petroquímica es que nosotros atraigamos inversiones para Venezuela y prestemos todos los incentivos para que vengan inversiones a producir petróleo. Esto para mí no es una mala noticia. Yo creo que Venezuela, para que podamos nosotros tener el país con el que soñamos, tenemos que acabar con el modelo rentista petrolero y esta es una oportunidad para hacerlo. El petróleo es una maldición. Yo desarrollo eso en un episodio con ese título, el petróleo es una maldición, porque el petróleo genera renta. La renta hace rico al gobierno y termina siendo rico a los políticos por la corrupción, pero hace pobre a la gente porque destruye el resto de la economía. El petróleo no genera empleo, es decir, no genera riqueza para los venezolanos, sino genera riqueza para el gobierno. Esto es una oportunidad de desarrollar un modelo, lo desarrollo bien en ese episodio que les comento, la maldición del petróleo. Si nosotros desarrollamos un modelo económico que genere empleo, genere riqueza para los venezolanos, podemos desarrollar 3 áreas. Las propongo yo ahí: la industria petroquímica, la industria agrícola y pecuaria y el desarrollo de la industria turística. El primer punto es importante. Venezuela, siendo un país que tiene grandes reservas de petróleo, tiene que aprovechar ese petróleo para su desarrollo, pero no pensando en generar renta, sino pensando en generar empleo a través del desarrollo de la industria petrolera aguas abajo, que llaman. Es decir, produciendo derivados del petróleo. Venezuela puede instalar aquí fábricas de gasoil, de gasolina, de plásticos, de cauchos, de todos los productos derivados del petróleo, porque eso sí genera empleo y riqueza para la gente. Para nosotros desarrollar la industria petroquímica tenemos que producir petróleo. Y para producir petróleo nosotros tenemos que llamar a las empresas internacionales a que vengan a desarrollar la producción petrolera en Venezuela. Para llamarlos hay que crear incentivos. ¿Qué fue lo que hizo Chávez cuando llegó al poder? Lo primero que hizo fue aumentar los impuestos, aumentar las regalías, hizo una ley para cobrar más impuestos a las empresas cuando los precios del petróleo subían en el mercado internacional. Creó todos unos mecanismos para extraer toda la renta posible a las empresas que estaban produciendo. Bueno, eso está muy bien en el corto plazo. Tú aumentas tu renta petrolera y aumentas tus ingresos, pero desestimulas la inversión. Si tú comparas la producción petrolera de todos los países petroleros del mundo, en los países donde ha aumentado la producción son países donde los impuestos son más bajos, porque eso genera el estímulo a producir. Donde los países han cobrado más impuestos, la producción ha caído. El caso de Venezuela es el país del mundo donde ha caído más la producción petrolera y donde se cobran los impuestos más altos. Es importante aclarar en este punto que el ingreso que recibe Venezuela desde siempre, desde antes de la nacionalización con Carlos Andrés Pérez y todo el proceso de nacionalización, la apertura petrolera y después, lo que el país termina recibiendo por la producción petrolera son los impuestos. El impuesto sobre la renta, las regalías, etcétera, los impuestos que le cobra a las empresas. PDVSA, en algunos momentos que ha traído petróleo por su propia cuenta, al final lo que le ingresa al fisco no es la venta del petróleo, es el impuesto que le cobra a PDVSA. Entonces, ¿cuál es el modelo petrolero que tenemos que desarrollar dadas las circunstancias de Venezuela? Atraer inversiones y que el Estado cobre los impuestos a esas empresas como lo ha cobrado siempre, como se los cobra también a PDVSA. Unos impuestos que hagan atractivo el negocio petrolero. Esa producción petrolera debe estar dirigida ¿a qué? A desarrollar en Venezuela toda la industria petrolera aguas abajo. Que Venezuela, yo la sueño llena de fábricas de todos los productos que se producen a partir del petróleo como materia prima. Cuando importamos los cauchos de China, lo que hacemos es crearle empleo a los chinos y perder la oportunidad de generar empleo para los venezolanos. La política petrolera venezolana se debe basar solamente en estimular a las empresas internacionales y nacionales para que vengan a invertir en la producción de petróleo y crear los incentivos para sembrar Venezuela de fábricas de caucho, de plásticos, de fertilizantes,
de asfalto, de todos los productos que se producen derivados del petróleo. De esa forma podemos utilizar el petróleo para hacer rico no al gobierno y a los políticos, sino al pueblo venezolano.